Muy buenas tardes, mis hermanos. Espero que se encuentren todos muy bien y que el Señor les bendiga grandemente. Reciban saludos por parte de su hermano en Cristo y de su amigo Raúl León, predicador en la Iglesia de Cristo que se reúne aquí en Jerécuaro, Guanajuato. Y bien, mis hermanos, pues el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un tema de la Sagrada Palabra de Dios, esperando, como siempre, que sea de bendición, que sea de provecho y de gran edificación para todos aquellos que se den el tiempo de escucharla. Entonces, como pueden ver aquí en pantalla, el tema que vamos a predicar hoy en esta tarde va a llevar por título Jesús, el modelo de servicio. Creo yo, hermanos, que todos ustedes pueden estar de acuerdo conmigo en que si hay alguien, si hay algún personaje bíblico que hizo un servicio perfecto, que sirvió de manera formidable, de manera espléndida, maravillosa y grandiosa, pues ese es nuestro Señor Jesucristo. Nadie como Él para llevar a cabo esta labor de servicio, nadie como Él para ponernos ejemplo a todas aquellas personas que queremos estar al servicio del Señor. Entonces, el día de hoy yo quiero que nosotros tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que todos aquellos que tenemos el deseo de servir, que tenemos el deseo de hacer un trabajo dentro de la iglesia, pues que antes de hacerlo, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para que el servicio que nosotros podamos brindar dentro de la congregación, pues sea un servicio como el de Jesús. Porque nadie como Él, hermanos. Si bien es cierto, hay otros siervos, hay otros personajes bíblicos que son dignos de imitar. Podemos nosotros ver también cómo Pablo, por ejemplo, fue un hombre que sirvió a Dios de una manera extraordinaria. Podemos ver a Pedro y podemos ver a muchas personas más que fueron de gran utilidad en el servicio a Dios. Pero Jesús, hermanos, es alguien perfecto, es alguien que no pecó, dice la Escritura, y que sin lugar a dudas, para todo siervo, para todo servidor, toda persona que quiera llevar a cabo una labor dentro de la iglesia, pues siempre el ejemplo principal para todos nosotros va a ser el de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy en este día, hermanos, pues vamos a comenzar con este estudio que hemos titulado Jesús, el modelo de servicio. Así que bueno, hermanos, como introducción, hermanos, una de las cosas tristes, lamentables, es que en la actualidad nosotros estamos viviendo en tiempos donde la mayoría de personas que quieren servir a Dios lo hacen para ser vistos. La mayoría busca, número uno, reconocimiento, número dos, autoridad y número tres, grandeza. Es triste, pero desafortunadamente hay muchas personas, muchos hermanos que pueden estar teniendo o cometiendo este error de, en lugar de servir al Señor para su gloria y su honra, servirlo con el propósito de ganar reconocimiento, de ganar autoridad o de ganar grandeza. Entonces, lamentablemente, en la actualidad, ¿verdad? Muchos quieren ser servidos, muchos quieren ser reconocidos y muchos quieren ser exaltados. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña, hermanos, que la verdadera grandeza no se enfoca, hermanos, en el trono o en la autoridad o en un puesto alto, sino en ser humildes, hermanos, en tener humildad, en tener, hermanos, pues esa compasión por las demás personas,
Entonces, algo que nosotros vemos aquí, hermanos, es que, pues, desafortunadamente, mientras muchos seres humanos creemos que grandeza es mandar, ser servido, dar órdenes o tener poder, Jesús nos va a enseñar algo totalmente distinto, hermanos. Y eso es algo que debemos de entender. ¿Por qué Jesús, hermanos, nos muestra a todos nosotros, nos enseña un concepto totalmente diferente de lo que es la grandeza? ¿Por qué digo esto? Porque mientras para el mundo grandeza es subir, destacar, ser reconocido, para el Maestro, para nuestro Señor Jesucristo, la grandeza es humillación y servicio. Entonces, esto es algo que en la mente de la mayoría de gente, pues va a causar admiración, puede causar algo de confusión, o en algunas personas puede incluso hasta ser causa de burla. Porque imagínense, si nosotros, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que entramos a una empresa y que en esa empresa nosotros vemos a una persona barriendo, vemos a una persona haciendo labores de, pues de un empleado, ¿no? De un intendente, digámoslo así. Si yo entro a esa empresa y veo a esa persona haciendo esas labores y me preguntan quién es, bueno, pues yo jamás diría que es el dueño, jamás diría que es el mero mero, ¿no? El jefe, el patrón. O sea, sería ilógico en el mundo actual creer, pensar o hasta ver que alguien que tiene poder, alguien que tiene reconocimiento y que tiene autoridad, pues es muy difícil, si no es que imposible, ¿verdad?, verlo haciendo labores de un esclavo, ¿no?, de un empleado. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, estamos hablando del Rey de Reyes, estamos hablando del Todopoderoso, estamos hablando pues, nada más y nada menos que de Dios. Y es increíble que a pesar de lo grande que es el Maestro, a pesar de la autoridad que tiene y de su grandeza, pues en lugar de poner a la gente a servirle, en lugar de ponerse a dar órdenes, en lugar, hermanos, de que se dejase tratar como un rey, pues en él vemos todo lo contrario. Era un rey que servía a los demás, un rey que se humillaba a sí mismo para servir a los demás. Entonces, esto, hermanos, es algo fundamental en todos aquellos que queremos servir a Dios, en todos aquellos que anhelamos, ¿verdad?, ser parte de la viña del Señor y hacer algo por la honra y la gloria de Dios. Entonces, mientras que muchos pelean, ¿verdad?, puestos, digámoslo así, puestos altos, pues nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos muestra que la grandeza está en la humildad y en el servicio. Así que, hermanos, hoy quiero que nosotros analicemos a través de la palabra de Dios y que estudiemos acerca del modelo perfecto que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo para el servicio. Así que una pregunta muy importante que vamos a hacernos para ir desarrollando nuestro sermón es la siguiente: ¿cómo era el servicio de Jesús? Es importante que nosotros aprendamos de qué forma Él servía, de qué forma Él trabajaba, hermanos. ¿Para qué? Para aplicarlo a nosotros mismos. Recuerden que el apóstol Pedro, allí en su primera carta, él mismo nos exhorta a cada uno de nosotros, diciéndonos que Cristo nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Así que, hermanos, vamos a abrir la Escritura y vamos a ver, hermanos, de qué manera nuestro Salvador servía, de qué manera trabajaba y cómo es que Él, hermanos, hacía las cosas. Así que, ¿cómo era el servicio de Jesús? Bueno, vamos a ver como punto número 1 que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenía
un servicio de humildad. Y esto, hermanos, es importantísimo, tener un servicio de humildad. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces pueden haber hermanos quienes tienen el liderazgo, llamémoslo así, dentro de la congregación, y ese liderazgo los hace que pierdan el piso. ¿Por qué? Porque se sienten intocables, se sienten grandes, se sienten que tienen todo el poder, y eso, hermanos, provoca que pierdan totalmente la humildad. Incluso el ser así, el tener ese orgullo, esa altivez, provoca incluso que hagan menos a los demás o que insulten a los demás. Entonces, en el Señor Jesucristo, hermanos, quien es perfecto, Él, a pesar de esa perfección, a pesar de no cometer ningún error, a pesar de tener tanta sabiduría, Él era humilde, servía de forma humilde. Y déjenme decirles que si hay alguien que pudo haber sido soberbio, o si hay alguien que pudo haber presumido de no errar, pues ese era Jesús. Pero ¿qué creen? No lo hizo, jamás lo hizo, sino que todo lo contrario. El Señor Jesucristo, hermanos, vamos a ver aquí que va a tomar una toalla y va, hermanos, a lavar los pies de sus discípulos. Entonces, dice Juan capítulo 13, del versículo 3 al 5, lo siguiente: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Fíjense, hermanos, el apóstol Juan aquí nos escribe, ¿no? Siendo él inspirado por el Espíritu Santo, esta gran historia, hermanos, donde el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, toma una toalla, dice la Escritura, la pone en un lebrillo con agua y comienza a lavar los pies a sus discípulos. Esto nos muestra a nosotros un acto de humildad. ¿Por qué? Porque, hermanos, si estamos hablando de un rey, pues debería de ser al revés. Deberían ser los discípulos quienes deberían de estarle lavando los pies a él y no él a ellos. Entonces, en esto vemos que el servicio que tenía Jesús, pues era un servicio humilde. Él empezó a lavar los pies de sus discípulos, empezó a enjugarlos. Entonces, esto es algo maravilloso. Esto es algo, hermanos, que nos pone sin lugar a dudas un gran ejemplo de cómo es que debe de ser el servicio que todos aquellos que estamos sirviendo dentro de la iglesia, pues debemos de desempeñar y debemos de hacer. No se trata de ser soberbios, de ser altivos o de aprovecharnos de que nosotros hacemos algo, no. Debemos de tener esa humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo y servir con esa misma humildad a todos nuestros hermanos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí nos encontramos con algo importante. Vean, hermanos, Jesús sabía que venía del Padre, sabía que volvería al Padre y que tenía toda la autoridad, pero aún así, Él tomó una toalla y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Porque si se dan cuenta, eso es lo que nos dice el texto. Comienza el versículo 3 diciendo: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Fíjense, aquí tenemos este gran ejemplo donde vemos que Jesús ya tenía el conocimiento, Jesús ya sabía que Dios le había dado todo, o sea, todo el poder. El Padre le dio toda la autoridad, le dio el mando a Jesús. Y aún así Jesús fue humilde.
Yo no sé si les ha tocado a ustedes, hermanos o amigos que nos miran, que nos escuchan, que a veces suele suceder que, por ejemplo, ¿no? Estamos allí en la empresa donde estamos trabajando y de pronto el jefe sale y le deja el mando a otra persona. Y es otra persona, hermanos, soberbia, se porta de forma soberbia, se porta de forma altiva, ¿no? Empieza a decir el subjefe, ¿no? Digámoslo así, necesito que se apuren y necesito que hagan esto. Y los empleados, ¿no? Oye, pero es que el jefe, no me importa lo que diga el jefe, ahorita yo mando, él me dio la autoridad, así que ahorita te callas y vas a hacer lo que yo te diga. Muchas personas les dan un poco de autoridad, les dan un poco de poder y se crecen, pierden la cabeza. Entonces Jesús, hermanos, es un caso hermoso y maravilloso, porque Él, a pesar de saber que tenía toda esa autoridad, todo ese poder, Él, hermanos, simple y sencillamente lo vemos aquí, tomar una toalla y ponerse a lavar los pies de sus discípulos. Eso, hermanos, es un servicio de humildad. La pregunta es, ¿cuántos de aquellos hermanos que estamos sirviendo tenemos la misma actitud que Jesús? Esta actitud de humildad. O quizás seamos, ¿verdad?, esos que humillan. Quizás seamos de esos que sentimos que todo lo podemos y que todo hacemos. Tengamos cuidado, hermanos, porque Jesús no enseñó un servicio altivo, sino un servicio humilde, hermanos. Entonces, otra cosa que debemos de tener en cuenta es que el lavado de pies, recordemos que era un trabajo dedicado, ¿verdad?, o un trabajo para los esclavos. ¿Se imaginan? Entonces, al estar Jesús lavando los pies de sus discípulos, pues Él está actuando como si fuese un esclavo, hermanos. De esa manera está actuando nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, Jesús, vemos aquí, hermanos, que Él no está mostrando la humildad con palabras, sino con servicio. Y esto lo hace a Él, este ejemplo modelo que nosotros debemos de seguir para llevar a cabo, para desempeñar un servicio de la misma forma en la que Él lo hacía, hermanos. Un servicio de humildad, hermanos. Recordemos que todos somos iguales y que estamos en la iglesia para servir, no para hacer de ella lo que nosotros queramos, no, estamos para servir, para sujetarnos al Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores, esto es, a nuestro Salvador Jesucristo. Así que seamos, hermanos, en nuestra congregación, donde quiera que tú te reúnas, siempre, recuerda, debes de llevar a cabo un servicio de humildad. Ahora, hermanos, al igual, hermanos, que muchos de nosotros, y esta es otra cosa importante que vamos a ver aquí, Pedro tenía el concepto de grandeza diferente al de Jesús. Así es, en la mente de Pedro, como en la de muchas personas hoy en día, grandeza pues es poder, autoridad, ¿no? Algo diferente al concepto que el Señor tiene, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos leyendo el versículo 6 al 8, dice allí la Escritura: entonces vino Simón a Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, dense cuenta, el apóstol Pedro, hermanos, no podía discernir, no podía comprender lo que Jesús estaba haciendo. Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo te atreves a hacer algo como esto? ¿Tú lavarme los pies a mí? O sea, y esto es algo que incluso muchos de nosotros en la actualidad pudiéramos llegar a pensar, porque sí, ¿cómo puede ser posible que el rey
esté sirviendo a los siervos. Es algo ilógico en la actualidad. Y era también ilógico en los tiempos bíblicos, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. Incluso muchas veces nosotros, ¿no?, podemos hacer algo similar a lo que hace Pedro. Por ejemplo, a veces suele pasar que en el lugar donde tú trabajas, ves que tu jefe o ves al jefe recogiendo una basura o puedes ver al jefe, ¿no?, haciendo algo que te toca a ti, ¿no? Y uno suele decir, no, deje ahí. Ahí déjelo, jefe, déjelo ahí, patrón, ahorita yo me hago cargo. Entonces, así, hermanos, como nosotros podemos llegar a pensar, bueno, así pensó el apóstol Pedro. Tú me lavas los pies a mí, o sea, tú me los lavas a mí. Y dice el 7, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Ve lo que hace Pedro. No lo voy a permitir jamás. Pero, hermanos, dice, Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Entonces, ven, hermanos, cómo el Señor, antes de poner, ¿verdad?, a personas a trabajar, primero les está enseñando cómo es que se debe de trabajar. Entonces, Jesús, siendo la máxima autoridad, ¿verdad?, siendo la autoridad, pues, hermanos, está obrando como si fuese siervo, está actuando como si fuese lo más bajo, hermanos, y está sirviendo a sus hermanos, a sus discípulos. Entonces, con esto yo espero que nos quede claro a todos nosotros que el servicio que nosotros debemos desempeñar, pues debe de ser un servicio de humildad, hermanos, un servicio de humildad. Entonces, en la mente de Pedro, esto era imposible, hermanos, ya que el grande nunca sirve, ¿sale? Es decir, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, el que está sentado allá en la mesa, en la oficina, ese no le toca servir, hermanos. Y esa es nuestra idea también. Pero, hermanos, para Dios, el más grande no es el que es servido, sino el que sirve. Y aquí es donde entran duda, aquí es donde, hermanos, nuestras mentes, ¿cómo puede ser posible, no? O sea, nos pasa lo que a Pedro. Tú me lavas a mí, o sea, ¿cómo puede ser posible que el más grande sea el que sirve? Entonces, esta idea parece algo descabellada, pero no, hermanos. Esto es lo que el Señor está enseñando. Dice Marcos 10, 43 y 44, dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Fíjense, este pasaje viene aquí, hermanos, de el contexto donde dos de los discípulos del Señor, en este caso estamos hablando de el apóstol Juan y Santiago, hermanos, allí, Juan y Santiago, llegan al Señor, hermanos, y le hacen una petición. Santiago y Juan le piden a Jesús, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué te parece si cuando vengas en tu trono, pues, ¿cómo ves si uno se sienta a tu lado? O sea, querían estar allí, uno de un lado y el otro del otro lado, hermanos. No querían nada, ¿se dan cuenta? Ellos querían tener un puesto alto, un rango alto, querían autoridad, querían poder, ellos querían mandar y no servir. Entonces, es increíble, hermanos, pero incluso los discípulos, ¿no? Además de Pedro, vemos aquí a Juan y a Santiago, quienes de igual forma están viendo las cosas de manera terrenal y no espiritual. Pero, hermanos, Jesús, ¿no? Jesús, Él les contesta, ¿no? Y les habla ahí diciéndoles, en las naciones, pues así se hace.
porque es la verdad. O sea, hoy en día en el mundo actual, el gobierno, el jefe, el líder de gobierno, el gobernador, pues él está para que le sirvan, hermanos. Él está para dar órdenes, él está para decir qué hacer y qué no hacer dentro del pueblo, del país, de la ciudad. Entonces, eso se hace en las naciones, dice Jesús, pero entre vosotros no va a ser así. O sea, entre nosotros, entre la iglesia, entre los cristianos, no se hace de esa forma. ¿Sale? Entonces, ¿de qué forma se hace Jesús? Jesús dice, entre nosotros las cosas deben de hacerse de la siguiente forma: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces dense cuenta de la enseñanza, hermanos, de Jesús. O sea, ¿realmente quieres ser alguien grande para Dios? ¿Realmente quieres un puesto alto? ¿Realmente quieres ser tenido en cuenta como algo grande delante de Dios? Bueno, empieza a servir. Tienes que ser servidor, y dice aquí, de todos, ¿verdad? De todos. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces, ¿quién quiere servir? Aquí es donde decimos, no, entonces, ¿sabes qué? No, pues no, mejor no. ¿Se voy a estar sirviendo? No, mejor no le entro. Entonces, vean, si no vamos a tener esa actitud de humildad, pues difícilmente vamos a ser útiles en el servicio al Señor. Entonces, hermanos, espero que nos quede claro este punto, y vamos a pasar ahora a nuestro punto número 2, donde vamos a ver ahora que además de un servicio con humildad, nuestro Señor Jesucristo también mostró un servicio compasivo, ¿vale? Un servicio donde Él tenía compasión, hermanos. Entonces, vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 35 al 36, que dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, vean, Jesús ve las multitudes, ve a las personas, y de inmediato en su corazón, ¿qué siente? Compasión de ellas, misericordia, dolor hasta las entrañas, dice el diccionario Vine, que significa la palabra compasión. Entonces, ¿por qué siente Jesús esto? Dice allí el texto: porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, quiero que notemos aquí, hermanos, cómo el Señor, dentro de su ministerio, de su labor, de su obra, dentro del servicio que Él está llevando a cabo, hermanos, vean, hermanos, cómo Él mismo, pues, muestra, ¿no? Aquí que viendo a la gente, viendo las multitudes, pues Él se compadecía de ellas. Y esto es algo de lo que nosotros debemos de aprender. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando nosotros volteamos a ver a la multitud, no vemos almas perdidas necesitadas de Dios, sino pecadores. Ves a una persona que está por ahí tomando, fumando, ese borracho, ese fumador. Ves a una persona que está practicando idolatría, ese idólatra, ese pagano. Entonces, donde tú y yo vemos idólatras, donde tú y yo vemos paganos, donde tú y yo vemos borrachos, donde tú y yo podemos ver drogadictos, Jesús ve almas necesitadas de Dios. Jesús ve almas desamparadas. Jesús ve gente dispersa, dice, como oveja que no tienen pastor. ¿Y por qué? Porque Él es compasivo, porque Él tiene misericordia de la gente, porque Él, hermanos, ve más allá de lo que tú y yo podemos llegar a ver. Entonces, sirvamos con compasión, con amor, con misericordia. ¿Por qué? Así lo hizo el Señor.
Así lo hizo el Mesías. Así nos puso el ejemplo el Señor Jesucristo. Entonces, más allá de ver personas muertas en delitos y pecados, veamos, ¿verdad?, sus almas necesitadas de la palabra de Dios. Entonces, Jesús fue un hombre compasivo. Y vemos aquí, ¿no?, que precisamente este pasaje nos muestra que Jesús, más que ver multitudes, veía almas necesitadas de Dios. Entonces, el servicio de Jesús era muy compasivo. Tocó leprosos, alimentó al hambriento, sanó enfermos y recibía, hermanos, a personas que eran rechazadas. Entonces, es un ejemplo formidable para nosotros, hermanos, el Señor Jesús, en cuanto a este servicio que Él llevaba a cabo con mucha, pero mucha compasión. Entonces, Jesús jamás fue indiferente al dolor humano. Muchas veces nosotros podemos caer en este error de que llegue un hermano: oye, hermano, es que he estado muy enfermo. Ya, sí, hombre, ya, voy a orar por ti, hombre, ya, órale, vámonos. Oiga, hermano, es que necesito que mire, tengo este problema. Pues ya, hombre, voy a creer que usted confía en Dios. No tenemos compasión, no tenemos misericordia. Entonces debemos de serlo, hermano. Debemos de practicar esto, porque es bíblico, porque Jesús lo hizo, porque Jesús así sirvió. Entonces, si Él sirvió así, ¿quién soy yo para no hacerlo? Entonces, además de humildad, debemos de tener compasión. Y vamos a ver algunos ejemplos de la compasión que Él mostraba. Tenemos Marcos capítulo 1, del versículo 32 al 34, que dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, quiero que hagamos una pregunta a este texto, hermanos, y la pregunta es: ¿qué parte del día era? ¿Qué parte del día era? Vean cómo el texto, hermanos, comienza diciéndonos que todo esto está sucediendo en la noche. ¿Sale? Es la noche. Es decir, que cuando la gente llega a buscar a Jesús, lo hacen ya en la noche. Por ejemplo, en la actualidad, nosotros vemos que empieza a oscurecer, ¿no? Por eso de las 7:30 de la noche, ¿no? Ya se empieza a oscurecer. Entonces, si nos damos una idea, ¿no? Si fuera hoy en día, pues más o menos Jesús, pudiéramos decir que es ahora, ¿no? Llegó la gente y empezó a buscarlo, hermanos. Ahora bien, otra cosa a tomar en cuenta es que los judíos tenían la costumbre de levantarse al salir el sol, trabajar y al ocultarse el sol regresaban a sus casas. Recuerden que ellos no tenían la misma bendición, digámoslo así, que tenemos hoy nosotros en cuanto a la luz. ¿Vale? Nosotros, hermanos, pues ya, ¿no? Ya tenemos luz en muchas partes, en muchos lugares. Todo el mundo hay luz. Y si no hay luz, allá afuera, pues en las casas, tenemos tantas cosas para nosotros poder alumbrarnos, ¿verdad? Para poder ver. Entonces, con ellos, pues era algo diferente. Por esa razón, ellos lo que hacían era: pues sale el sol, vámonos a chambear, vámonos a trabajar, se oculta el sol, pues regresamos a la casa y allá está, se acaba el día. Entonces, imagínense, si Jesús durante todo el día estuvo trabajando, que lo hacía, recuerden que Él recorría ciudad, aldea tras aldea, ciudad tras ciudad, caminaba, predicaba, anunciaba el evangelio del reino.
Pues yo me lo imagino que estaba cansado. Jesús debió de haber estado exhausto, agotado, con una necesidad grande de descansar. Pero ¿qué sucede, hermanos? En lugar de que Jesús llegase a su casa y se pusiera allí a descansar, bueno, sucede esto, ¿no? Que vienen las personas y le traen a tantos enfermos. Ahora bien, ¿cuántas personas vienen a Jesús? Dice aquí el pasaje, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. No podemos saber con exactitud, ¿verdad? Si eran 5, 10, 20, 30, 100, 200, 500. ¿Verdad? No tengo el dato exacto, no puedo saber el dato exacto, hermanos. Lo que sí podemos ver es que toda la ciudad estaba ahí. O sea, vean, hermanos, toda la ciudad, dice allí, se agolpó a la puerta. Imagínense, o sea, tanta era la gente que pues ya la puerta de donde estaba viviendo Jesús, de donde estaba él en ese hogar donde él estaba, o sea, ya la puerta, imagínense, ya estaba allí un aventadero, creo yo, ¿no? Ya había mucha gente ahí aglomerada, obviamente queriendo sanidad, queriendo pues, que Jesús les ayudase. Entonces muchas personas vienen a Jesús. Pero ahora hagámonos esta pregunta. ¿No creen ustedes que Jesús necesitaba descansar? Lógicamente sí, hermanos. El maestro necesitaba descanso. El maestro necesitaba reposo, necesitaba ir, acostarse un rato, dormir y descansar. Pero no. Jesús, en lugar de atender su necesidad, que en este caso era descansar, el versículo 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, ¿qué priorizó Jesús? ¿Su necesidad o la necesidad del prójimo? O sea, hermanos, la respuesta es muy evidente. Por encima de su necesidad, por encima de su cansancio, puso primero a las demás personas. Entonces, esto nos muestra claramente a nosotros que Jesús desempeñaba un servicio lleno de compasión. Ahora vean, hermanos, ¿qué pasa si seguimos allí leyendo los siguientes versículos del 35 al 39? Vean, dice allí, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, pónganse a pensar, ¿no? Recuerden que la gente acaba de buscarlo en la noche. Recuerden, tomemos en cuenta que le llevaron mucha gente. Entonces, yo no sé cuántas horas tardó Jesús ahí, pero quiero imaginar que sí se ha de haber llevado a cabo unas 3, 4 horas quizá en estar sanando a tanta gente que llegó a buscarle. Entonces, ¿cuánto tiempo creen que haya descansado Jesús? ¿Cuánto tiempo imaginamos que él pudo dormir? Seguramente muy poco. Pero lo increíble aquí es que ya levantándose, luego, fíjense, tiene toda esa labor durante la noche. Yo no sé cuánto tiempo descansó, pero debió de haber sido muy poco. Pero ahora, al día siguiente, ya se está levantando muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice la Escritura. Lo más normal es que haya sido durante la madrugada, hermanos. ¿Y a qué se levantó Jesús? Dice, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, si hacemos esta pregunta, hermanos, ¿cómo creen que se sentía Jesús físicamente? Es que pudiéramos pensar. ¿Creen ustedes que él tenía fuerzas? ¿Creen, se lo imaginan bien activo, bien acá para seguir trabajando? Pues lógicamente no. Lo más normal es que el Señor físicamente se sintiera
devastado, agotado, exhausto, o sea, sería lo normal. Pero hermanos, él dice aquí unas palabras hermosas que a mí me encantaron, hermanos, que dice allí, fíjense, dice, y hallándole le dijeron, todos te buscan, ven, o sea, anda cansado el Señor, se siente cansado, está agotado, pero la gente ya viene otra vez a buscarle. Dice el 38, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Y ahí está, hermanos, lo que a mí me encantó. Porque para esto he venido. Allí está, hermanos. Para esto he venido. ¿Te imaginas, por ejemplo, ¿no? A quienes, a personas o a predicadores, ¿no? Quienes andan en diferentes ciudades o municipios predicando, llegan y a lo mejor hay hermanos que les pidan favores no, yo no, no, para nada, no. O sea, hermanos, debemos de pensar como Jesús. Para esto he venido. Hemos venido a servir. Hemos venido, hermanos, a ayudar a los hermanos, a darles a conocer el mensaje de Dios. A eso hemos venido. ¿O quién de nosotros, verdad, salió de su lugar a predicar a otro lugar, a pasearse? O sea, sería un error. O sea, todo predicador que sale, pues no sale a pasearse, no sale a divertirse, no sale a perder el tiempo, sale a servir. Cristo dijo, a esto he venido. O sea, hermanos, esto es maravilloso. Dice el 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba afuera los demonios. Entonces, ¿cuál, hermanos, creen que era su necesidad en esos momentos? Pues lógicamente, el descanso. Pero, hermanos, a pesar de que Jesús está cansado, desvelado y presionado, pero aún así, ¿qué hizo él? Sirvió a los demás. Ahora la pregunta es, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Si soy yo el que estoy cansado, si soy yo el que estoy desvelado y bajo presión, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubieran hecho ustedes, hermanos? Muchos se estresan, muchos reniegan, muchos se quejan. El Señor no. Él cumplió su ministerio, hermanos, y sirvió mostrando compasión. Así que seamos como nuestro Señor Jesucristo. Además, hermanos, nosotros debemos de entender que servir no solamente es hacer actividades en la iglesia. Recuerden que también podemos servir escuchando al hermano que está afligido, visitando a los que están enfermos, ayudar a quienes estén pasando alguna necesidad, animar al hermano que esté desanimado. Porque recuerden, hermanos, que un corazón que no siente compasión por nada, aún no ha aprendido, hermanos, a servir como Jesús. Así que pongamos en práctica, hermanos, el modelo de servicio que enseñó Cristo Jesús. Y para terminar, quiero que veamos un punto número 3, en el cual vamos a ver también que Jesús sirvió, ¿verdad? O que su servicio lo hizo sacrificándose, hermanos. Fue un servicio donde Él se sacrificó, donde Él estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros. Entonces, esto es maravilloso, esto es hermoso del Señor, hermanos. Dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, hermanos, estos versículos hablan por sí solos. Estos textos nos muestran, hermanos, el sacrificio de Cristo,
el dejar la gloria, el dejar, hermanos, esas maravillas celestiales para venir a este mundo y ser como un esclavo, ser como un siervo, humillarse a sí mismo. Eso hizo Jesús. Se sacrificó, hermanos, por nosotros, para servirnos a nosotros. Qué triste es, hermanos, que muchas personas, muchos predicadores, muchos hermanos no quieren sacrificarse nada por el Señor. Nada, hermanos. Y eso es tristísimo. Oye, ve a predicar a tal. No, yo para ese lugar no voy porque está bien feo. Oye, y si te vas a predicar a tal lugar, no, porque allí no hay nada, allí no. O sea, imagínense, hermanos, esto es un error. A todos, ¿verdad? A todos o a la mayoría quieren estar predicando en una ciudad grande, en una ciudad bonita. Muchos incluso, ¿no? Hasta quisieran irse a un país, ¿verdad? Extranjero y predicar allá. Pero aquí no queremos sacrificarnos en lugares donde hay mucha falta de economía. No queremos predicar en lugares donde estén un poco de gente. ¿Qué está pasando, hermanos? Jesús sacrificó todo y yo no quiero sacrificar nada. Entonces, así no es esto, hermanos. Debemos de hacer un sacrificio también, hermanos, para servir al Señor, para servir a todos nuestros hermanos. Por ejemplo, ¿no? Ya vimos a Jesús sirviendo con humildad, ya lo vimos sirviendo con compasión, y ahora le vemos aquí, hermanos, servir entregando su propia vida, hermanos. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús dio su vida, hermanos. Entonces, en este pasaje vemos al rey, ¿no? Al rey haciéndose siervo, al inocente pagando por culpables. Vea nada más. Y recuerda que dice Pedro, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía lo que venía. Él ya tenía en su mente que iba a venir a sufrir, que iba a venir a ser maltratado, que iba a venir a ser golpeado, a ser malherido, a ser crucificado. Él ya tenía eso en mente, pero aún así se sacrificó por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, es normal que haya servidores cuando todo es cómodo, ¿verdad? Cuando todo está de pechito, decimos nosotros, ¿no? Aquí en México, ¿no? Cuando todo está de pechito, no, a todo dar, así sí sirvo, ¿verdad? Así sí le entro a servir al Señor. Así, no, hombre, así hasta no me dicen dos veces, porque yo mero voy y sirvo, cuando todo es cómodo. Pero cuando hay cosas que implican sacrificio, nadie, hermanos, nadie quiere servir al Señor. Y esto debería de darnos vergüenza, hermanos. Debería de hacernos sentir mal. Deberíamos de ponernos a reflexionar. ¿Por qué, hermanos? Porque esto muestra, o esto es evidencia de que nuestra mirada está en la tierra, ¿verdad? En lo terrenal, y no en lo celestial, hermanos. Entonces Jesús sirvió aun cuando había dolor, aun cuando había rechazo, cuando había traición y cuando había abandono. Pero ¿sabes por qué? Porque Él verdaderamente amaba al mundo, hermanos. Entonces nosotros debemos de entender, hermanos, que servir a Dios implica tiempo, implica fuerzas, implica, hermanos, comodidad, implica lágrimas, o sea, implica críticas. Todo esto debemos de estar dispuestos, hermanos, a hacer si queremos verdaderamente servir al Señor. Vas a tener que sacrificar tiempo, quizá, de pasar un momento con la familia, de ir a visitar a algún familiar, ¿verdad? Vas a tener que dar fuerzas de más,
vas a tener que sacrificarte a vivir en comodidad y vivir como se pueda vivir. Va a costar muchas lágrimas, hermanos, y te va a costar muchas críticas. Claro, servir a Dios implica todo esto, hermanos. Implica esto, implica mucho esfuerzo, mucho tiempo. Todo esto implica servir al Señor, hermanos. Pero recuerden, hermanos, dice Lucas 14, 26 al 27, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, hermanos, esto es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, hermanos. Debemos nosotros de reflexionar y estar dispuestos nosotros a darlo todo por el Señor. Entonces, si Él dio todo por nosotros, pues ¿por qué nosotros no vamos a darlo todo por Él, hermanos? Así que recordemos, hermanos, como conclusión, que Jesús no solo vino a salvarnos, vino a mostrarnos cómo vivir. Así que recuerden, Cristo mostró su servicio con humildad, con compasión y con sacrificio. Así que, mis hermanos, vamos a concluir hasta aquí nuestra clase, la cual espero que sea de bendición para todos ustedes. Reciban saludos, mis hermanos, y que el Señor me los bendiga.